Buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un privilegio estar acompañando este panel con estos expertos en la temática. Este panel se llama Herramientas Ciudadanas para luchar eficazmente contra la corrupción. Y nos acompaña María Eugenia Talerico, que es abogada, penalista, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Es expresidente de la UIF y vicepresidente de la ONG Será Justicia. Bueno, también nos acompaña Cecilia Andrea Goyeneche, abogada, docente universitaria, ex procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos. También nos acompaña Marcos Gómez Martín, abogado, docente universitario, máster en Derecho y Economía, asesor parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación. Y Miguel Blanco, contador, docente, exdirector general de Swiss Medical, ex coordinador del Foro de Convergencia Empresarial y actualmente titular de la CIGEM. Bueno, les pido un aplauso para ellos. Y le voy a pasar la palabra a María Eugenia. Ahí va, sí, va bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá hoy para escucharnos. Y gracias a Tito, a Alberto Coan de la Asociación Río Paraná que me invitó, el apoyo de la Fundación Naumann, para celebrar este evento e instalar un tema que para mí es la madre de todas las batallas en la Argentina. Recién escuchaba a un ex juez hablar de la importancia de la independencia del Poder Judicial y como si el único problema que nosotros tuviéramos tendría que ver con solamente cuidar la independencia de nuestros jueces para que no dependan del poder narco, del poder político o de otros intereses y tener jueces honestos que solamente hagan cumplir la ley. La Argentina está hoy en un estado de putrefacción moral, de bancarrota total que esencialmente tomó a nuestras instituciones. Instituciones que son hombres. Y que si bien soy una experta, porque al haber estado en la Unidad de Información Financiera cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri y mirábamos para atrás lo que pasó del 2003 al 2015 en la Argentina, y nos dimos cuenta que habíamos sido gobernados por una verdadera cleptocracia, porque tomaron los estamentos del Estado de principio al fin y a todas las políticas públicas para hacer negocios que fueron a sus bolsillos personales, enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero también para hacer política. Captan poder, captan cajas. Y eso que malogró de una manera escandalosa el kirchnerismo fue aprendido por gran parte de la dirigencia política, con muy pocas excepciones. Cuando Daniel Hens recién describía con palabras muy simples y muy sencillas lo que nos está pasando, describió que de principio a fin la Argentina está absolutamente contaminada y los que llegan, y que quizás no son así, se quedan callados porque el statu quo, no decir nada, les permite conservar el cargo al que finalmente llegaron. Y a lo mejor no se quieren enriquecer, ni nombrar parientes, ni cooptar las estructuras del Estado. Pero en la Argentina hoy, ese silencio frente a este statu quo, créanme que es casi criminal. Porque la Argentina se hunde, no por la economía, sino porque nuestra dirigencia política, empresarial y sindical está totalmente contaminada. Y ya no puedo hablar solamente del kirchnerismo. Y lo hablo con muchísimo dolor. Hace unos años, por convocatoria de Ricardo López Murphy,
me empecé a dedicar a la política y metí los pies en un barro del que muchas veces a uno le dan ganas de salir. Pero si dejamos esos espacios y claudicamos esta lucha, no va a quedar ningún hijo de nuestra generación en este país. No hay salvación si no nos tomamos en serio la principal lucha en este país, que es contra la corrupción, principal vector del narcotráfico también en la Argentina. Porque no es un tema de jueces, es un tema de organismos de control, de senadores, de diputados, de fiscales, de policías. Es sistémico el problema de corrupción que tenemos y por eso le cuesta el cargo a una fiscal como Cecilia Goyeneche cuando osó, en una de las únicas provincias donde tenemos casos de corrupción tan grandes, con un exgobernador condenado a 8 años de prisión gracias a la labor de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que fue destituida por porquerías que le hicieron desde el máximo poder actual, incluso de la provincia de Entre Ríos, porque siguen ahí. Le armaron un jury y la sacaron porque osó desafiar a ese statu quo y generar las pruebas necesarias para que condenen al ex gobernador Uribarri. Y ahora están dando vueltas ahí, a ver si le hacen cumplir su prisión efectiva, después que el Superior Tribunal ya rechazó el recurso extraordinario. Listo, se terminó. Uribarri tiene que ir preso. Pero mientras no exista esta decisión también de la política, con determinación, se siguen enredando por los negocios en una provincia como tantas otras que se hunden por los acuerdos de corrupción. Y voy a contar una anécdota, porque son cosas que no se saben. Porque no es solamente, alguien dijo, un juez de la Corte. Porque ese juez de la Corte, el hijo, al que vengo batallando desde el día que lo nombraron, es el premio a todo esto que la Argentina tiene que terminar. El hijo es el producto de esos acuerdos políticos, judiciales y de la inteligencia que están hundiendo a nuestro país. ¿Cómo lo vamos a poner en el Superior Tribunal de Justicia de la Nación? Hace poquito escuchamos la discusión en nuestros diarios sobre la Comisión Bicameral de Inteligencia. Y recién Daniel Santoro les contaba sobre la posible necesidad de esos fondos reservados, 100.000, ¿cuánto es, Daniel? 100.000 millones de dólares. De pesos es mucho, en nuestra deuda externa triplicada. Sí, no, en nuestra deuda externa tenés la... Y el problema no son los fondos reservados que en un gobierno que quiera tener una política de seguridad, de defensa y de inteligencia seria, probablemente sea un organismo a fortalecer. El problema es a quién pusieron a manejar esto. ¿Quién es el que pusieron a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia? Pero por favor. Y este gobierno en el que todos tenemos muchas esperanzas, si hace esto con estos organismos, elijo en la Corte y en la Agencia Federal de Inteligencia una persona que no tiene ningún antecedente en la materia, ¿a dónde nos están llevando si nuestros problemas no son solamente económicos? Vuelvo a la Comisión de Inteligencia. Encontrábamos que el candidato del gobierno era un senador de Entre Ríos, Cuíder, del peronismo. En la pulseada, Lustó les ganó la pulseada, parecía eso en los diarios. Se quedó con la presidencia por acuerdo con el kirchnerismo, Comisión de Inteligencia, vamos a ver qué está pasando por ahí. ¿Qué ganó Cuíder? Hace unos días me trajeron el funcionamiento de un organismo. Alguien en la provincia de Buenos Aires me dice, Eugenia, tenemos que mirar las comisiones que administran los ríos, tenemos que mirar las comisiones que administran los ríos, hay millones de curros. Le digo, a mí lo único que me falta es empezar a mirar las cuencas de las comisiones que administran los ríos, y no le presté atención. Pero ahora el tema vino por otro lado, cuenca del río Uruguay. ¿Saben cuántos son los sobresueldos de esos funcionarios? $8.000. Hace poquito tiempo que lo están empezando a desarmar, pero hay personas que protestan porque quieren esos $8.000 de sobresueldo. Y hay muchas cosas más en cuenca río Uruguay. Licitaciones, problemas que cuando uno empieza a mirar, ¿quién ganó
para tener todos los directores todos los directores, ya me adelanté la respuesta, en Cuenca, Río Uruguay, Cuider. Le dieron todos los directores que le corresponden al gobierno a ese senador. ¿Solo negoció esto Cuider? ¿Peronista? ¿Algo que beneficia a la provincia de Entre Ríos? El anterior miembro que estaba en esa cuenca hoy es representante del Poder Ejecutivo de la provincia en el Consejo de la Magistratura. Conoce cómo funciona eso. Que es oscuro porque dicen que tiene inmunidad diplomática, no sé cuántas cosas dicen para no rendir cuentas, no mostrarnos la cosa. Esto que estoy describiendo es muy grave y es parte del sistema de organización de la política, de la justicia, porque por algo esa investigación que está en el Juzgado Concepción de Uruguay no camina. Y son cajas grandes. He medido los números de la corrupción en la Argentina. Créanme que deben significar de estos gastos que Milei necesita reducir un 50%. Y no me quedo, no es grande lo que estoy diciendo. La causa de los cuadernos, el CONICET estimó que en daños a la Argentina le produjo daños por 36.000 millones de dólares. Expertos científicos del CONICET. Cuando miro la legislatura de Chocolate Rigó, sobre la legislatura de Entre Ríos no voy a hablar, la investigación la tuvo Cecilia y fue uno de los entramados de corrupción que se lleva el gobernador. Chocolate Rigó, vamos a hacer la denuncia cuando dos jueces de una cámara tenían un habeas corpus, tenían un recurso determinado y de pronto esos dos jueces de la cámara anulan todo cuando el recurso que tenían no era ese. ¿Para qué anulan todo? ¿Para liberar al famoso Chocolate Rigó? ¿Qué era Chocolate Rigó? ¿Solamente el del Frente de Renovador y que entonces solamente los punteros peronistas de la provincia de Buenos Aires? No. Chocolate Rigó revela un entramado de corrupción de la provincia de Buenos Aires en la legislatura de Entre Ríos, todas las legislaturas tienen un acuerdo político donde se reparten las cajas, oficialismos y oposición. Es más, en algunas legislaturas se firman los contratos cruzados. Entonces, si salta un problema con el peronismo, resulta que el contrato lo firmaron los radicales, para decirlo de alguna manera. Se tienen agarrados. Esto es lo que Edgardo Buscaglia, un experto en cómo las democracias se van derrumbando de la mano de la corrupción y del narcotráfico y del crimen organizado, porque son redes que hacen un montón de cosas desde el punto de vista criminal o delictivo, llamó mafiocracia. Y si Argentina no entiende que el estado de situación argentina es de mafiocracia y no tenemos ese diagnóstico, no vamos a combatir bien el flagelo que está derrumbando los cimientos de nuestro país. Porque eso es el narcotráfico, por ejemplo. Por eso el narcotráfico puede desembarcar en los países del modo expansivo en lo que está haciendo, porque toman los puertos. Cuando vimos las peleas de los sindicatos en los puertos, estaban queriendo decir que se querían quedar con el negocio. Entonces, ese es el diagnóstico argentino, mafiocracia. Entonces, no nos puede dar lo mismo. No podemos tener torres acualinas en Rosario, donde todos conviven entre todos felices y no importa porque toman buen champagne. No nos va a quedar, insisto, ni un hijo en este país, porque lo vamos a hacer inviable si la política no deja el doble discurso, la hipocresía de los que, como decía Daniel, en campaña prometen mucho, aunque de corrupción hablan más o menos porque saben que quedan encerrados. Cuando denuncio en plena campaña política el tema de Chocolate Rigó, me dijeron, nos bajan las palancas del financiamiento de la campaña, se queda todo el peronismo, nadie podía gritar. Con todo esto, lo que quiero decirles es que el diagnóstico es grave y que la única solución que vamos a tener es vía institucional. Que funcionen nuestras instituciones con personas honestas de verdad. Y a veces yo digo, no es Buenos Aires, nuestros pueblos saben quién se enriquece de la mano de la corrupción y que no vayamos todos a la Torre Acualina.
Tenemos que empezar a dar el ejemplo, salirnos, los que están ahí, a veces yo digo, ya está, no sacamos más a Argentina adelante, nuestros problemas no son económicos. Años de crisis, que vamos, que venimos, que el precio del cereal, ahora resulta que vamos a tener probablemente energía, gas, petróleo, buenísimo, pero se va a arruinar si Argentina no da esta pelea de verdad, con funcionarios honestos, que digan la verdad, que empiecen sin miedo a exponer a los que están en estos entramados. Y la verdad, decirle a los silenciosos, a los que aceptan el statu quo, que peguen los portazos, porque como dijo Daniel, se quedan en los cargos. Como ustedes saben, yo tuve la propuesta de este gobierno para ser directora de Migraciones, me bajó el kirchnerismo. Esto es así, me bajó el kirchnerismo. Y yo ese día dije, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Cuánto tiempo hubiera estado en renunciar, en dar el portazo cuando me lo nombraban al hijo en la corte? Porque el hijo en la corte, señores, es el resumen de que la pelea que Argentina tiene que dar. Es el triunfo de los corruptos, de la magiocracia y de todo lo que está hundiendo a este país en una enorme desgracia. Mi mensaje a veces es como que uno predica en soledad. Yo estuve en la unidad de información financiera, a mí no me va a transformar el poder, nunca voy a abandonar esta pelea porque es el sentido que tiene en mi vida haber metido los pies en el barro de la política. Y se me acerca mucha gente, y eso me hace muy feliz. Aunque sean pocos, me hace muy feliz. Una senadora muy jovencita tenía la orden de su gobernador de votar al hijo. Y se me acercó y me dijo, yo le dije que no, que soy muy joven y que no me voy a embarrar por un señor como el hijo. Eso solo justificó, llegue o no llegue el hijo, porque ahora capaz que le tenemos que dar las gracias a Cristina que lo enredó, llegue o no llegue el hijo, esas pequeñas satisfacciones de que existe gente como ustedes que me acompañan en el panel, como los periodistas que también arriesgan su vida. Daniel Santoro fue perseguido, ¿cuánto, Daniel?, a partir del invento de la causa de Dolores para destruir cuadernos. Y es la inteligencia esta. Yo critiqué antes al organismo de inteligencia cómo la están armando ahora, porque nosotros ya vivimos lo que es la persecución de la inteligencia, la política y la justicia en la Argentina. Eso representa al hijo, y por eso me habrán visto mi pelea del hijo no, que a veces me piden que le explique más, pero con esto que les vine a contar creo que entienden por qué la pelea contra esa designación realmente es una de las batallas que tenemos que dar todos los argentinos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Creo que hay pequeñas satisfacciones que vamos teniendo y que ojalá en todos los lugares haya pequeñas asociaciones como Entre Ríos Sin Corrupción, como esta propia asociación que le interesa este tema. Lo vamos instalando y seguiremos predicando en el desierto hasta que la gente se dé cuenta que esta es la principal batalla que Argentina tiene que dar. Muchas gracias. Me falta la moderadora. El que quiera seguir, por favor. No habíamos... Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Alberto, gracias a la Asociación Civil Río Paraná por la invitación y gracias a cada uno de ustedes porque siguen acá tratando de seguir pensando sobre estas cuestiones que son en cierto punto muy desalentadoras y angustiantes, ¿no? Y gracias María Eugenia no solamente por tus palabras, sino por la lucha. Es lo que acabas de contar de la senadora que se manifestó así, la verdad que me produce mucha emoción porque son los logros, ¿no? Son los éxitos. Bueno, yo un poco voy a hacer una mirada jurídica o tratando de encontrar espacios para hacer algo, ¿no? Quiero tratar de enfocar este análisis sobre la lucha anticorrupción desde el lugar de la sociedad civil,
y tratar de marcar qué es lo que podemos hacer, porque uno está, cuando miramos esta cuestión, cuando María Eugenia marca la idea de que el sistema político-institucional puede ser llamado una mafiocracia, en realidad esto genera mucha desazón porque la bancarrota es la bancarrota del Estado de Derecho o la bancarrota de lo que esperábamos que pudiera ser en nuestro país y lo que podemos dejarle a nuestros hijos. Y la verdad que entonces esto tiene que movilizarnos. Necesitamos que eso no quede en una sensación de angustia o de frustración y que nos movilice a hacer algo. Probablemente el público que está acá es el que se movilizó, aunque sea para venir aquí, muestra que hay interés y que está la idea de generar algo. Pero me parece que estos espacios también nos tienen que ayudar a pensar cuáles son los lugares donde podemos intervenir, podemos hacer algo, podemos exigir, podemos pensar cómo hacer distinto. Y entonces, y como yo soy abogada y he estado en el sistema judicial, suelo pensarlo desde ese espacio, aunque es solamente un tramo, un pequeño ángulo de todo el sistema de corrupción. Y entonces lo pienso desde el derecho penal y el planteo es, ¿por qué es importante un sistema jurídico penal que funcione contra la corrupción? Yo recordaba dos cosas. Por un lado, un libro de Nino, de la década del 80, que se llama Un país al margen de la ley, ¿no? Que era como en un tiempo donde el nivel de deterioro al menos no tenía los aspectos que tiene ahora, tenía otros aspectos, pero no era esto. Un poco se anunciaba lo que se venía o los efectos que podía producir ese país tan anómico que tenemos. Pero por otro lado, leyendo autores internacionales, también lo que se ve es que la delincuencia se globaliza así como se globaliza la economía. Y los sistemas jurídicos, lo que les pasa a los sistemas jurídicos es que se quedan atrás, porque los sistemas jurídicos son soberanos y se quedan con la regulación limitada territorialmente, y es como que los sistemas jurídicos siguen en el estado analógico frente al sistema delincuencial que se tecnologiza cada día más, ¿no? Y esto genera una sensación de que el derecho no sirve. Nosotros teníamos la idea de que el derecho penal sirviera para reducir los márgenes de criminalidad y de violencia, por un lado, directamente a través de la prohibición de determinados hechos, y que el derecho penal sirviera también para evitar la justicia por mano propia, ¿no? Porque si el Estado no interviene, vamos a hacerlo, las personas tienden a querer resolverlo por mano propia, y así vemos, ¿no? Esto ocurre dentro del área del delito, de las bandas, en ciudades como Rosario. Uno de los aspectos de los altos índices de homicidios tiene que ver con la guerra entre bandas, ¿no? Pero pensando entonces en esto, uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer para que el sistema jurídico reaccione o funcione un poquito mejor? Y entonces lo primero que debemos marcar es la necesidad de fortalecer los desincentivos para la corrupción. Y esto es un enorme problema. ¿Cuáles son los desincentivos reales para la corrupción? Porque podemos quedarnos muy tranquilos y dormir toda la noche con un sueño muy profundo si pensamos que es suficiente con que en el Código Penal esté en este catálogo de delitos de corrupción, ¿no? Pero la verdad que esto sería una ingenuidad. La punición de los hechos de corrupción no funciona como un verdadero desincentivo, o no es suficiente como desincentivo, porque de hecho el fracaso viene después. El fracaso viene cuando esos desincentivos definidos por el legislador no se realizan nunca, o se realizan muchísimos años después. Nosotros, hoy se mencionó el caso del expresidente Menem, ¿no? Condenado y que se murió antes de que quede firme su sentencia condenatoria. Pero a la vez es indispensable e imperioso que encontremos la forma de desincentivarlo. Y la verdad que no se nos ha ocurrido en las sociedades modernas otro desincentivo mejor que el derecho penal.
que el que comete un hecho delictivo vaya preso por ese hecho delictivo. Y entonces necesitamos materialmente y además como el efecto simbólico de eso, de que en algún momento se impongan las penas. Nosotros, acá enfrente a la provincia de Entre Ríos, se condenó a Uribarri en el 2022, hace 2 años se condenó a Uribarri por hechos que se habían cometido en 2014 y 2015, cuando él tenía el sueño entrerriano de ser presidente. Que se financió buena parte de la campaña con fondos públicos, ¿no? Esos eran los hechos por los que él resultó condenado. Ya llevamos entonces 9 años desde la comisión de los hechos y estamos todavía sufriendo, padeciendo el poder de una persona que dejó el cargo de gobernador. ¿En qué año dejó el cargo de gobernador Uribarri? En 2010. ¿Cuándo fue el cargo? Sí, se fue embajador, pero tuvo 8 años. 2015 dejó la gobernación Uribarri. 2015 tuvo después 2 periodos Bordet y ahora está Frigerio. Entonces, por eso se candidateaba a presidente en 2015. Entonces, tenemos una persona que dejó el cargo de gobernador hace 9 años, pero tiene tanta fuerza simbólica el hecho de que él no vaya preso, que todavía estamos padeciendo los efectos de ese poder, no ya tanto personal. Los concordienses dicen que Uribarri no puede caminar por las calles en Concordia porque lo insultan, ¿no? Entonces, Uribarri es un piantavotos, ¿no? No lo llevan a las listas. Pero sí tiene un efecto simbólico para la política. Que un exgobernador con el poder que tuvo Uribarri, que estuvo a un tris de ser candidato a presidente, o al menos él tenía mucha expectativa de que eso pasara, finalmente termine cumpliendo pena en la Unidad Penal 1 de Paraná, es algo que tendría un efecto simbólico muy importante, porque de todos modos, frente a los 16, 17 años que llevan el trámite de una causa de corrupción, esta causa llevaría varios años menos, supongamos 10 años. Y el cumplimiento de esa pena, por ahí, generaría la sensación de que algunas veces algunas personas se tienen que preocupar por la pena, porque efectivamente los desincentivos del derecho penal no funcionan, esencialmente porque los índices de detección de la criminalidad de corrupción son ínfimos. ¿Qué cantidad de causas de corrupción frente a esta situación de bancarrota moral que marca María Eugenia son detectadas? ¿Qué cantidad de causas de hechos de corrupción son denunciados y después de ser denunciados hay que generar que se tramite? Después, cuando se genera que se tramite, hay que generar que se pueda probar. Un enorme problema probar los hechos de corrupción. El enorme problema de la prueba de los hechos de corrupción tiene que ver con que es el propio Estado que tiene la prueba. Tenemos que buscar la prueba dentro del Estado. Tenemos que llamar a una oficina pública, tocar timbre y decirle: deme por favor la lista de propiedades que tiene este muchacho. Y entonces en la oficina pública dice: no, yo, la verdad, esto pasa, uno va le va con el nombre al registro de propiedad y dice: deme la lista de propiedades que tiene esta persona. No, dicen, yo no tengo por nombre la base de datos. Usted me pregunta qué propiedad es y yo le digo si la tiene o no la tiene esa persona. Esa respuesta es una respuesta que da un funcionario que está allí porque lo designaron políticamente y que además sabe que puede dar esa respuesta al fiscal sin ningún costo, ¿no? Es parte de la frustración que genera la posibilidad de investigarlo. Entonces, el corrupto sabe que muy difícilmente lo denuncien o lo descubran, porque en general comete hechos delictivos dentro de un ámbito donde, en un plato donde están todos con el pie adentro. Porque el sistema es ineficaz, porque la averiguación de la verdad es muy difícil en esos ámbitos. El sistema es ineficaz además porque el Poder Judicial muchas veces está generalmente liderado por personas genuflexas a la política, ¿no? Aunque yo destaco que hay una parte muy importante del Poder Judicial que se conmueve y quiere llevar adelante estas investigaciones con todas estas dificultades, inclusive dificultades de las presiones internas. Y además otro factor, el tiempo. Si lo descubren
lo prueban el hecho, lo llevan a juicio y lo condenan, eso va a ocurrir tan lejos que podemos descontarlo a esto como un factor inhibidor de la corrupción, porque tantas cosas podrían pasar si faltan 10, 15, 17 años para que me llegue la condena, que esto funciona como un coeficiente a tener en cuenta, ¿no? El tiempo. En el medio podemos cortar todas las cabezas del Poder Judicial que necesitemos. Yo a veces cuento, cuando nosotros fuimos a empezar el juicio Uribarri en el 2021, septiembre del 2021 estaba fijada la audiencia, veníamos de un año y pico de pandemia, ¿no? Y 15 días antes se había postergado 3 veces, se había programado esa audiencia, 3 veces se había programado y 3 veces se había suspendido. Ya los fiscales que llevaban adelante, que trabajaban, el grupo de fiscales, estábamos frustrados porque uno prepara una cantidad de información enorme, prepara, cuando está por largar con el juicio se suspendía. Entonces, llega el 2021 y queríamos hacerlo y 15 días antes llega uno de los abogados defensores y los encuentra a los fiscales estudiando la causa. ¿Ustedes están estudiando la causa? Dice, no, esto se suspende, olvídense. Bueno, eso generó que nos estemos advertidos de que había un acuerdo de suspensión de la causa, del juicio, no con los vocales del juicio, para nada con los vocales, con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia había un acuerdo. Entonces tuvimos que ir a hablar con los médicos que decían que no se podía hacer una sala 4 veces lo que es el lugar donde se hacía, con el techo altísimo, y decían, no, porque el COVID es peligroso, tocar los papeles es peligroso, ya estábamos todos archivacunados, pero existía ese acuerdo y iban a usar el COVID como justificativo, ¿no? Cuando logramos que no se suspenda la audiencia, después de litigarlo, tuvimos que hacer como una especie de juicio previo al juicio para decidir si se hacía la audiencia, sabiendo esto. Bueno, ahí vimos que había una decisión de cortarnos la cabeza por el solo hecho de que no quebramos ese acuerdo de que este juicio no se iba a llevar adelante. Bueno, entonces la cuestión que yo quería plantear, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil para que esto cambie dentro de este aspecto, digamos, de que empiecen a funcionar los desincentivos del sistema penal? Yo creo que una de las cuestiones que podemos enfocarnos es en mejorar la eficacia del descubrimiento de los hechos delictivos, ¿no? ¿Cómo hacemos, como nosotros ciudadanos, para pensar que hay que echar luz sobre esto? Creo que una de las formas de hacerlo es exigir transparencia. La administración pública, la administración del Poder Judicial y la administración del Poder Legislativo son opacas. No transparentan la forma en que gestionan sus recursos, no transparentan la forma en que gestionan sus tomas de decisiones. Y entonces, una de las formas de lograr esto de lograr transparencia es a través del periodismo, hay que fortalecer al periodismo de investigación. Otra de las formas como ciudadanos es exigir que se transparente a través de pedidos de información pública. Tenemos que obsesionarnos con alguna parte de la información y tenemos que exigir que nos lo informen. Pero es la única posibilidad que tenemos es que exigir que las reglas constitucionales, en las provincias generalmente no hay leyes de información pública. Creo que en Santa Fe no la hay, de acceso a la información pública. Entonces, esto tiene que modernizarse. Es antidemocrático que no haya leyes de acceso a la información pública. Entonces, que si no hay ley, que haya decreto o que lo resuelvan por un amparo judicial, pero hay que conseguir y obsesionarse con esto, porque esto es una forma de poner luz y de restringir, digamos, de prevenir. Cuanto más transparencia hay, más posibilidades de ser descubierto va a haber. Por otro lado, creo que también tenemos que tener en cuenta que la situación de crisis crónica, de crisis económica crónica y de inflación es uno de los enormes problemas que tenemos respecto del control, porque la transparencia esta tiene como contracara que vamos a poder controlarlo, debiéramos poder controlar. Pero es imposible controlar cuando uno tiene que tener un máster en economía para entender por qué la obra que empezó hace 10 años y termina ahora, salía 1 y ahora sale 1000, y descontar la inflación, etcétera, ¿no? Entonces,
ese control ciudadano de las cuentas públicas solamente va a ser posible, real, en una situación de estabilidad económica donde la inflación no nos apabulle en las ecuaciones. Por otro lado, hay que generar un cambio. Creo que uno de los enfoques que tenemos que hacer dentro de las administraciones de los tres poderes del Estado es el cambio de mentalidad del funcionario. Nosotros hemos tolerado que la función pública esté plagada de dirigentes políticos, digamos, que cada espacio político tome con naturalidad que su gente cope los cargos. Cada gestión nombra y nombra personal administrativo. Esto, de seguir siendo así o de mantenerse este estado de cosas, no tenemos tecnificación y profesionalización dentro de la administración pública. Y los cargos pasan a ser un botín partidario. Esto tiene que terminar también. Para eso también es necesario el control ciudadano. Y por otro lado, en el cambio de mentalidad estoy pensando en que se ha desarrollado a nivel mundial técnicas de control, de autocontrol de las empresas en cuanto a lo que es la corrupción. Estos son exigencias que tienen las empresas grandes a nivel mundial, lo conocemos como compliance, y tiene que ver con una metodología de actuación para dentro de las empresas para la prevención de la corrupción. Esto está desarrollado y esto se puede aplicar en las entidades públicas. Se puede aplicar las ideas de políticas de prevención de la corrupción para dentro de las entidades públicas. Obviamente, no es un tema que se haya debatido o que se ponga sobre la mesa porque a ningún funcionario público le interesa. Pero esto se tiene que pensar porque las técnicas de prevención de corrupción o compliance, que podemos llamarle, se pueden trasladar perfectamente, adaptarlas a los organismos públicos tienen mucho que ver con un cambio de mentalidad de la función pública. Entonces, tenemos que exigir que esto se ponga en debate, tenemos que lograr que esto sea una posibilidad y que no sea una cosa de un sector así marginal. Y por otro lado, creo, y esto cerrando, en la provincia de Santa Fe hay que involucrarse en los procesos de selección de jueces y fiscales. La sociedad civil tiene que estar representada en esos procesos de selección. En Santa Fe lo único que se ha hecho en los procesos de selección de jueces y fiscales que tanto debate han traído en los últimos días es retroceder. Siempre para atrás, siempre. ¿Cuántas veces se han cambiado los decretos que regulan esto? Yo he sido muchas veces jurado en concursos en la provincia de Santa Fe, por eso lo conozco. Cada vez que me llaman de jurado es una norma distinta. Entonces, cada gobernante la cambia y nunca la cambia para mejor, para estabilizarlo, para transparentarlo. Entonces, es indispensable que la sociedad civil esté presente en los procesos de selección, porque la independencia judicial es fundamental. Y la independencia judicial no es solamente no responder al político que logró el cargo, no responder a las presiones del Ejecutivo. La independencia judicial es que los jueces y fiscales actúen sin presiones en general, sin miedo. Lo que nos encontramos nosotros es que para cualquier juez o fiscal es más barato, más simple, no hacer que hacer. Es mucho más fácil no hacer, porque no tiene costos, jamás tiene costos no hacer. Entonces, en esto es indispensable lograr otro perfil de jueces y fiscales. Solamente vamos a lograr otro perfil si buscamos que se tecnifiquen, que si nos enfocamos en la capacidad y no en nombrar el número 17 del concurso, sino el que tiene mayor capacidad demostrada en las oposiciones. Para eso también tenemos que estar exigiéndolo porque no sale de motu propio por la parte de los políticos. Y por último, ahora sí cerrando, esto es indispensable. Esto es indispensable que lo hagamos porque el deterioro nos lleva puesta la democracia, porque este deterioro institucional hace que cada vez menos personas tengan ganas, interés de hacer el sacrificio de colaborar con este sistema democrático que tenemos. En el sentido de que esperamos que cada uno de nosotros haga su parte, que cumpla su parte, que pague la multa y no ofrezca una coima, que pague los impuestos cada vez que se requieren. Pero si tenemos este nivel de deterioro moral, esto
cada vez es más difícil. Necesitamos hacerlo porque necesitamos defender nuestro sistema de organización que se llama democracia, porque es lo mejor que conocemos como forma de organizarnos. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a María Eugenia, que no le había agradecido, y a Cecilia. No es solamente interesante escucharla, sino que realmente enorgullece la valentía de las dos. Así que muchas gracias. ¿Sí, usted, Miguel? Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Asociación Río Paraná y a Alberto por invitarme nuevamente. El año pasado vine en carácter de empresario. Este año vengo en representación de mi última asignación, que es la función pública. Debuto en eso, mi primer paso por la función pública. El 21 de diciembre fui designado síndico general de la Nación y bueno, acepté porque, digamos, estoy tratando de poner mi puntito, mi grano de arena para solucionar estos temas que se plantearon, ¿no? Es difícil ser optimista después de este panorama que nos planteó el primer panel y estas dos, pero yo creo que tenemos que hacer lo posible para hacerlo, y yo voy a tratar de hacer lo posible desde mi función para eso. Primero lo que quería hacer es describir un poco qué es la SIGEN, qué es la Sindicatura General de la Nación, porque no todo el mundo sabe qué es esto. O sea, la Sindicatura General de la Nación fue creada en el año 92. Antes de eso existían tres organismos: la Contaduría General de la Nación, que sigue existiendo, el Tribunal de Cuentas de la Nación, y existía la Sindicatura de Empresas Públicas. Esos tres, digamos, los modificó la Ley 2456 del 92 y creó dos organismos. Creó la Sindicatura General de la Nación, que se ocupa del control interno del Poder Ejecutivo, y la Auditoría General de la Nación, que hace las funciones de auditoría externa. La Sindicatura General de la Nación reporta al presidente, a Jefatura de Gabinete, y en este momento se le agregó la Secretaría General de la Presidencia, y la Auditoría General de la Nación reporta al Congreso de la Nación. ¿Qué hace la SIGEN en su función? Es el órgano rector del sistema de control interno de la Administración Pública Nacional. O sea, dicta las normas de control interno y de auditoría interna. Controla y designa las auditorías internas de cada lugar. Ahora les voy a hablar de lo que es el alcance de esto, ¿no? Estamos hablando de Presidencia de la Nación y Jefatura de Gabinete, 8 ministerios, ahora antes había 22, más o menos 64 secretarías, innumerables subsecretarías, y después tenemos abajo de todo eso, tenemos una trama de lo que se llaman organismos desconcentrados o descentralizados y entes. Cuando hablamos de organismos desconcentrados son aquellos a los que se le delega, digamos, funciones que en lugar de hacerse a nivel del ministerio se hacen a función del organismo, y ahí tenemos los museos, tenemos muchísimos, hay 43, para que se den una idea. Cuando vamos a los descentralizados, en lo que está, por ejemplo, el PAMI, están las superintendencias de control de seguros, de RT y demás, hay 71. Y cuando vamos a los entes, donde están las empresas públicas y algún ente como el PAMI, estamos hablando de alrededor de 100. Ese es el alcance de la tarea, digamos, ¿no? Enorme, les puedo asegurar. Y los números que se mueven son todavía más grandes, ¿no? Entonces, ese es el alcance que tenemos, y básicamente lo que hacemos es poner las normas y controlar que se cumplan, ¿no? Además, función del síndico en este momento tiene relación con los tribunales de cuenta de cada provincia. Hay 24 tribunales de cuenta en las provincias. El síndico es el presidente de lo que se llama la red federal. ¿Por qué existe esta relación? Bueno, porque hay programas del Poder Ejecutivo Nacional, fundamentalmente en economía, educación y en salud, que se ejecutan en las provincias. O sea, son fondos públicos que se destinan a las provincias o a municipios, y los municipios ejecutan el plan. Entonces, hay un acuerdo entre, digamos, esos ministerios y los tribunales de cuenta para que se audite la ejecución de esos fondos públicos. Son fondos públicos nacionales. Y lo que hace auditoría, lo que hace SIGEN es
consensuar los planes de auditoría y revisar los informes de esa red. Y además yo le he agregado en estos últimos tiempos, a partir de mis primeras reuniones con ellos, voy por la tercera o cuarta reunión, se reúnen 4 veces al año en distintos lugares del país, es agregarle, poner a disposición los cursos de capacitación que tiene SIGEN, que son muy buenos, los pusimos en forma virtual para capacitar a esos, porque hay muy poca capacitación en el interior técnica de estos temas. Y por último, la otra función es la que se llama el programa de precios testigos. El programa de precios testigos es un programa que lo que hace es, como se llama, a pedido de los distintos organismos o a requerimiento o por obligación, en algunos casos es a pedido, en otros casos por obligación. Cuando hay una licitación pública se le pide a SIGEN que ponga un precio testigo, que evalúe en el mercado cuál es el precio promedio que hay para determinado servicio, para determinado bien, y lo ponga para testear el precio después de la adjudicación de esa licitación. Trabajo difícil en época de inflación, sobre todo a fines del año pasado, muy complicado para poder determinar precios porque no había precios, ¿no? En algunos casos obligatoriamente y en algunos casos, por ejemplo, como puede ser algún ente descentralizado, PAMI, por ejemplo, si hacemos acuerdos para darlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo precios de testigo para compra de medicamentos en el caso de PAMI. Y tenemos una gerencia que hace esto. La planta óptima que se hizo en el 2019 son 600 personas. Yo en este momento tengo 530 que están en SIGEN, que están en la sindicatura. Pero además, yo nombro los auditores internos de cada uno de estos millones de lugares, nombro el auditor interno, que no es del plantel de SIGEN, porque lo paga cada uno de los lugares, pero reporta, tiene que acordar su plan de trabajo y yo reviso los informes y los elevo. Yo no, la estructura de SIGEN revisa los informes, digo yo porque yo los estoy leyendo casi todos. Por lo menos en esta primera etapa, para enterarme, ¿no? Y los elevamos a presidencia, jefatura de gabinete y el ministro involucrado, ¿no? Y después, anualmente, SIGEN, con su propio personal, hace un informe anual del estado de control interno donde califica cuál es el control interno que hay en la repartición, cuál es la actuación del auditor interno, si es satisfactoria, razonable o inadecuada, lo que sea, y cómo funciona un mecanismo que se ha instituido hace años atrás, que es el comité de control. Se hacen 2 al año. Ese comité de control, que es lo que yo estoy haciendo en este momento en todos lados, tengo reuniones a la mañana y a la tarde en cada una de las reparticiones, nos juntamos con las autoridades de la repartición, las autoridades de SIGEN, y discutimos los problemas. Y tratamos de establecer un plan de acción y un cronograma y objetivos. Esto es importante, ¿por qué? Porque el primer trabajo que yo entré el 21 de diciembre, el 29 salió un decreto que es el decreto 124, que nos pidió que hiciéramos un relevamiento del estado de la administración pública al 7 de diciembre, ¿no? Y nos daban 60 días de febrero, digamos, ¿no? Esta es la primera medida, acordamos todas las vacaciones, cosa que me hizo muy popular en la entidad, y tuvimos que trabajar a destajo haciendo un relevamiento que tenía una parte puntual, que era la parte cantidad de personal, ya les voy a explicar después por qué no se sabía cuál era la cantidad de personal, órdenes de compra, ejecución del presupuesto, estado de los juicios, inmuebles, autos, una serie de puntos importantes que quería saber, digamos, la jefatura de gabinete, y después una recopilación de lo que no había sido solucionado de años anteriores. Ese informe, que se entregó el 14 de febrero y que fue mencionado por el presidente Milei en su discurso del 1 de marzo, tiene 1500 páginas, más o menos unas 2 o 3 por repartición, y es un resumen de la situación del sector público, que es lamentable. O sea, el 88% de las reparticiones tienen un control interno considerado como débil. El registro que tienen de inmuebles, las reparticiones, no coincide con el que tiene el AVE, que es la Agencia de Bienes Públicos, que debería tener el inventario. Los coches no coinciden, los juicios no coinciden, o sea, ellos tenían un listado de juicios, cada una de las entidades, Procuración del Tesoro tenía otro, entonces estamos en el trabajo de conciliar toda esa información. Un punto importante que se habló acá, se mencionó,
Generalmente, yo por lo menos no he visto en el pasado, soy un lector asiduo de los diarios, informaciones que hagan referencia a los informes de SIGEN, que aparezcan en los diarios. Sin embargo, se pueden conseguir los informes de SIGEN por acceso a la información pública. Cuando el presidente Milei mencionó este informe, hubo 15 pedidos de acceso a la información pública. Y salieron. Y hubo, digamos, me acuerdo de una periodista de La Nación, que todos los días en el programa de la noche de La Nación Más, agarraba una página y comentaba, ¿no? Yo creo que eso es clave, porque un primer, digamos, elemento para la solución de los problemas es que se sepan, ¿no? Después, por supuesto, lo que estamos haciendo ahora, que nos juntemos con el listado de problemas con cada uno, pongamos un cronograma y después supervisemos que se haga. En general, lo que yo puedo decir es que he encontrado muy buena voluntad en las nuevas autoridades de cada uno de los lugares, en algunos casos son las mismas, ¿no? Pero en general hay vocación porque viene de arriba. Yo creo que hay una definición en auditoría y en control interno que se refiere al ambiente de control. El ambiente de control se define desde arriba. Si el de arriba no baja la línea, lo de abajo no funciona. ¿Y esto qué pasaba? Mi lectura de los informes, estoy leyendo informes de años anteriores, era que en general las cosas estaban dichas, ¿no? Después podemos discutir la forma que estaban dichas, si estaban puestas en evidencia muy claramente o estaban, digamos, en un informe de 50 hojas, estaban disimuladas, pero la cosa es que la mayoría estaban dichas de estos problemas y elevados a presidencia y a jefatura de gabinete y a los ministros, y yo creo que iban a un cajón, ¿no? Entonces, ahora le están dando importancia, me da la impresión, y esto es fundamental. Otros informes que están saliendo a la luz son de un trabajo especial que nos encomendaron, que es el de los fondos fiduciarios, que estuvo muy discutido en el Congreso y demás. Había 30 fondos fiduciarios que nosotros los revisamos uno por uno. Yo me tomé el trabajo de leer todos los informes y en algunos casos corregir la redacción, porque me choqueó mucho lo que estaba ahí. Muchísimo dinero asignado a esos fondos que salía del ámbito de la ley 2456, porque los fondos fiduciarios estaban fuera del alcance de la ley. Ahora pudimos entrar por una autorización especial, y que quedaban ahí, digamos, con muy poca utilización. Para que se den una idea, al 31 de diciembre había 2.500 millones de dólares en los fondos. No es que faltaban, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso, sino que estaban en cuenta corriente, estaban depositados a plazo fijo, y la utilización de esos fondos para el objetivo era mínima, por falta de gestión, por falta de ejecución. Y ahora que me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Porque yo saqué una serie de conclusiones de ese trabajo que creo que es aplicable a todo lo que es el manejo de los fondos públicos. Están o en esos fondos o también están en los programas que mencioné que van a las provincias. Cuando uno arma un objetivo de ese tipo, uno lee los objetivos de cada uno de esos decretos o leyes que crean el fondo o crean el programa, y son objetivos faraónicos, yo diría, ¿no? O sea, si uno los resumiera todos juntos, el plan Marshall se queda a la altura de un poroto, el plan Marshall que cambió Europa después de la guerra. Pero después viene la ejecución, ¿no? Entonces, primer punto, son muy amplios los objetivos, no están bien definidos, no están bien precisados, no están asignados, se asignan fondos, pero a veces esos fondos no se asignan en función de una evaluación de cuánto va a costar hacer eso que se plantea, sino que vienen fondos asignados por vías indirectas. Para que se den una idea, hay un fondo que se llama el Servicio Universal, que está previsto para la última milla de fibra óptica para que llegue Internet a todo el mundo, y tiene el 1% de la facturación de las telefónicas, que viene todos los meses. Pero los proyectos no vienen en ese. Entonces quedan fondos ociosos. ¿Y cuál es el problema de los fondos ociosos en un contexto de inflación? Pierden plata contra la inflación totalmente. Entonces, cuando llega el momento de la ejecución, y esos fondos perdieron plata para la inflación, pero los costos aumentaron, ahí tenemos uno de los orígenes de por qué las obras no se completan, o por qué se extienden en el tiempo. Porque los fondos asignados preliminarmente no alcanzan. Segundo, ¿quiénes son los beneficiarios de esos fondos? Deberían estar específicamente definidos,
¿no? En el decreto no están. Entonces, eso depende de reglamentos internos. Y después, los que se presentan, ahí tenemos casos de aportes no reintegrables o tenemos casos de préstamos. Los que se presentan tendrían que tener bien los papeles, ¿no? O sea, debería definirse qué papeles tienen que presentarse los beneficiarios de esos fondos. Fondo Vino, Fondo de Desarrollo Agropecuario, Fondo de Energías Sustentables, de todo tipo que se puedan imaginar. Bueno, y tendría que haber, y este es el punto que se mencionó ahora, debe haber una estructura en cada uno de los lugares donde ese fondo donde esas autorizaciones tienen que darse, la disposición del fondo, que pueda estar capacitado para analizar y autorizar o no. Generalmente eso no ocurre. No hay una estructura dedicada. Entonces el análisis de los proyectos lleva muchísimo tiempo y se va perdiendo, pero los fondos están, ¿no? Es una cosa bastante increíble, ¿no? Porque habiendo necesidad, faltando plata, hay fondos ahí ociosos que están esperando que haya un destino. Eso se puede eliminar y... Ya eliminaron 6 de esos en función de esto. Claro, exactamente. Esto está. Algunos van a seguir, pero con más control, y otros se van a eliminar porque no tienen sentido, ¿no? Hay fondos que no se han ejecutado directamente. Por ejemplo, hay uno que es para la historia digital única en todo el país, que se creó, se llama CUS, el fondo. Nunca se aplicó, nunca se quedaron los fondos ahí y ahora volvieron al Estado, ¿no? Pero bueno, tiene que haber una estructura que controle a quién se le da la plata. Y tiene que haber una estructura esa misma estructura tiene que controlar las rendiciones de cuentas. Y después si hay préstamos, tendría que seguir la cobranza de esos préstamos, ¿no? Y alguien tendría que revisar que el objetivo se cumplió. Ir a ver la obra, ir a ver la instalación, verificar si se aumentó la producción ovina en función de la ejecución. Uno encontró en esa revisión fallas en todos esos puntos. Hay fallas en todos esos puntos. Y yo creo que eso, y en algunos casos, indicios de corrupción. ¿Qué hace SIGEN con eso? Va a la oficina, denuncia a la oficina anticorrupción, ¿no? En todos esos casos. Y después lo sigue la justicia. Con respecto a la oficina de corrupción, tengo mis comentarios también, porque durante todo el gobierno anterior no hubo ninguna de las denuncias de SIGEN que se investigara, que llegara a la justicia. La última investigada correspondía al gobierno de Macri. La única que pasó, la última que pasó a la justicia. Sí, exactamente. Que es un tema que también estoy encontrando en general. En todos los organismos de control, y acá estamos hablando de ANMAT, estamos hablando de, ¿cómo se llama?, el ENRE, el ENARGAS. En todos los organismos que tienen que tener un aparato de control, los aparatos de control están subestafiados. O sea, ANMAT, que tiene que controlar medicamentos, tiene que controlar dispositivos médicos, tienen que controlar alimentos, tendría que tener 70 inspectores y tiene 15. Eso es otro tema que va a fortalecer. Y un punto adicional último que les quiero comentar es las herramientas con las que cuenta el Estado. Hoy el Estado cuenta para manejarse en una era de la tecnología con básicamente 2 sistemas o 3 sistemas que son viejos, que están totalmente desactualizados, sirven, funcionan, pero no son sistemas de gestión. Uno se llama GDE, el sistema de expedientes. Todos los expedientes tienen que ser manejados por ahí. Es un sistema que se incorporó a la Administración Pública Nacional, fue desarrollado en el gobierno de Macri cuando estaba en Capital y después se aplicó. Hay otro sistema que se llama Comprar, todas las licitaciones públicas se hacen por el sistema Comprar. Y después hay un sistema que se llama CIDIF, que es el que maneja la cuenta de inversión, ¿no? Es el sistema contable, digamos así. Todos esos sistemas son sistemas que están con lenguajes de programación viejos, tienen que ser actualizados. Es difícil gestionarlos. Yo, por ejemplo, tengo que hacer los expedientes, hago todo por afuera y después los documento al final, porque si tengo que esperar el ida y vuelta de los expedientes, los tiempos se estiran. Segundo problema, el tema de la infraestructura informática. O sea, años sin inversión. Servidores, computadores, digamos, equipos viejos,
Y fundamentalmente el problema más grave que se mencionó acá también es el tema de seguridad informática. Hoy en la administración pública es un colador, porque hoy que el tema de seguridad informática es un problema generalizado para el sector privado también, donde los hackers están continuamente atacando a todas las organizaciones. Bueno, en el sector público han tenido éxito en algunos. Hay digamos, entes que han estado 2 meses sin funcionar porque les han hackeado los sistemas. Entonces, ese es otro tema. Y el tercer tema, que ese sí es un problema generalizado y lo tiene también el sector privado, es la gente capacitada en el tema informático. O sea, la administración pública, por un tema de estructura de sueldos, está perdiendo gente, el sector privado también, pero el sector público mucho más. Entonces no hay gente que haga estos trabajos. Entonces, son problemas de estos que a solucionarse, con inversión, por supuesto, acá la inversión tiene que aparecer, para canalizarse es fundamental. Así que, bueno, tenemos una tarea, si bien el panorama es lamentable, digamos, yo creo que vamos a tratar, hay vocación, por lo menos del gobierno, en solucionar los temas. Es muy grande el deterioro, como se ha dicho, en todos los paneles, y remontarlo va a ser difícil, pero bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Blanco, por sus palabras y le deseamos una excelente gestión. Ya lo dijo María Eugenia, tenemos muchas esperanzas con ustedes. Bueno, lo dejamos ahora a Marcos. Me voy a poner de pie, si no complico la cámara y demás. Bueno, gracias a Alberto y a la asociación por la organización, por invitarme. Mi primera vez acá, así que un gustazo, y más con este panel. No, espectacular. Yo les iba a pedir que me traigan un vaso de agua, porque después de Cecilia y de María Eugenia hay que salir de ahí abajo, ¿no? Pero bueno, mi nombre... No. Por suerte puse un poco de optimismo, si no yo tenía que arrancar de abajo de la mesa, más o menos. Bueno, mi nombre es Marcos Gómez Martín, yo soy abogado, pero lo más relevante para los 10 minutos que quedan de acá en adelante es que yo integro el despacho del diputado López Murphy como asesor parlamentario. Mi propuesta para hoy es abrirles un poco las puertas del despacho, contarles cómo trabajamos nosotros, no porque seamos un ejemplo, sino porque sí puedo decir que es un despacho comprometido con la anticorrupción y con la transparencia, contarles un poco cómo se trabaja, resumirles brevemente qué es lo que hemos hecho en estos 3 años de mandato y hacia el final los voy a invitar a reflexionar sobre los obstáculos que encontramos, lo que hemos logrado, pequeñas cosas o grandes, veremos, y lo que hemos aprendido en el camino, que en mi caso personal es muchísimo. Yo vengo en la actividad privada, en realidad estoy en la actividad privada, además soy asesor parlamentario, así que esto es un viaje que ha comenzado hace poco y que espero siga. Primero un poco de contexto. Bueno, el contexto del país ya lo han descrito, digamos. Argentina tiene un problema de corrupción extendido y arraigado. Es importante tener en cuenta eso porque hay que conocer el paciente que uno tiene que operar, digamos. Si uno tiene entre las manos un país donde los problemas de corrupción son marginales o están focalizados, uno puede confiar un poco más en que el Poder Judicial lo va a resolver, o que es un problema del periodismo, o es un problema del funcionario que tiene que denunciar. Pero en Argentina hay problemas de transparencia en todos los ámbitos que uno pueda investigar. Ahora vamos a ver porque eso tiene que ver con algunas de las estrategias que hemos desarrollado nosotros, ¿no? Y cuando digo todos los ámbitos, digo públicos y privados también. Quienes estamos en la actividad privada sabemos que la corrupción no es un fenómeno exclusivamente público. Se tiende a pensar que si ocurre en la órbita privada es un problema del bolsillo del dueño, de la empresa perjudicada, digamos. La corrupción en la órbita privada va desde el que le hace un regalo al de pago a proveedores para que le pague antes la factura, o la empresa que le regala viajes a los gerentes de su cliente, o tráfico de información. Eso también sucede, digamos. Y yo creo que eso es un problema por 2 razones. Primero, porque crea
un ámbito de permeabilidad a la corrupción, digamos. O sea, nadie se sorprende por un caso de corrupción, ni público ni privado, en nuestro país. Y segundo, porque muchas de esas empresas después hacen negocio con el Estado. Entonces, si ya tenemos el ejercicio, es más fácil practicarlo, ¿no? Y los recursos son limitados. Todo lo que hemos escuchado, Cecilia lo detalló muy bien, los recursos son siempre limitados. En el despacho del diputado somos 2 asesores. Por suerte es un despacho donde el diputado hace mucho trabajo. Yo siempre cuento esto porque yo antes de integrarme al despacho, pensaba, bueno, este señor debe tener 20 asesores, porque vieron que Ricardo es un político que uno le saca cualquier tema y de todos los temas sabe y sabe lo que hay que hacer. Bueno, no, somos 2 gatos locos, pero él trabaja mucho. O sea, llega la ley de presupuesto por ahí, que es un choclo así, lleno de números, y él como economista profesional lo analiza y lo resuelve, ¿no? Me causa gracia porque siempre que me llama para pedirme algo me dice, ¿cómo le va a Marcos? Mire, yo no lo quiero molestar mucho, pero, digo, bueno, pero es mi trabajo, digamos, ¿no? Pero bueno. Los recursos son siempre limitados. Este es un año parlamentariamente nutrido. Es decir, todo el primer semestre solamente el debate de la ley bases y del paquete fiscal nos insumió meses de todos los recursos. Y nosotros, por ejemplo, no quiero irme mucho de tema, pero creo que hace el contexto. Nosotros, cuando el Poder Ejecutivo presentó el primer proyecto de paquete fiscal en enero, nosotros nos pusimos a trabajar y nosotros presentamos nuestro paquete fiscal en marzo. Y algunas de esas cosas luego se tomaron en el paquete fiscal que salió. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros incluíamos ahí era la eliminación de los impuestos mínimos al tabaco, que luego, bueno, muchas peleas hubieron, ¿no? No fue fácil meter eso. Pero bueno, quiero decir, lo hacemos con gusto, tenemos trabajo y además hacemos estas cosas que les vamos a contar ahora, ¿no? Ese es un poco el contexto. Yo les diría que la cuestión de la lucha contra la corrupción y la transparencia, haciendo un resumen muy apretado, lo enfocamos a través de 3 estrategias. Por un lado, la más obvia, ¿no? Obviamente uno accede a la banca del legislador y lo primero que se le ocurre, si está preocupado por alguna materia, es, bueno, voy a pensar, escribir, impulsar y lograr que se apruebe algún proyecto que directamente vaya a resolver una cuestión de falta de transparencia o de corrupción. Entonces, ahí yo les mencionaría algunos de los proyectos que hemos trabajado. Por ejemplo, un proyecto chiquito, para nosotros era chiquito, pero fíjense el avance que sería el proyecto de plataforma digital Votá Informado. Es un proyecto que está en tratamiento y que lo que busca es que haya una plataforma digital donde principalmente candidatos a diputados y senadores, uno puede acceder ahí, ver sus antecedentes académicos, sus antecedentes políticos y 3 proyectos que piensa impulsar en el mandato. Fíjense con lo poco que daríamos un paso respecto al tren fantasma que hoy es ir a votar diputados y senadores que uno no los conoce, ¿no? Otro proyecto, bueno, uno muy interesante para mí porque se discutió en la Comisión de Empleo la semana pasada, no la anterior, es el proyecto de eliminación de contribuciones solidarias de no afiliados a los sindicatos. Yo no sé si ustedes saben, pero si ustedes trabajan en relación de dependencia, básicamente están obligados a aportar al sindicato, estén afiliados o no, porque hay una norma que establece las contribuciones solidarias. Son un poco compulsivas, pero se llaman solidarias, ¿no? Básicamente, si el sindicato con personería gremial reconocida negocia un convenio colectivo de trabajo que establece las cuotas solidarias, uno está obligado a pagarla aunque no esté afiliado al sindicato. Nuestro proyecto, obviamente, bueno, no obviamente, pero obviamente para nosotros, digamos, pero nuestro proyecto lo que rompe es ese sistema, es decir, cae la obligatoriedad de la contribución solidaria, es decir, si uno quiere que el empleado aporte, tiene que afiliarlo, tiene que convencerlo, tiene que mostrarle un horizonte y afiliarlo. Y el otro tema rompe con el monopolio sindical, porque fíjense, el sistema actual favorece el monopolio sindical, porque solamente el sindicato con personalidad gremial reconocida accede a las cuotas solidarias y accede al mecanismo del descuento de sueldos. Entonces, si aparece un nuevo sindicato en la actividad, pero no tiene personalidad gremial, no accede a las cuotas solidarias, que igualmente se dejarían de cobrar,
y tampoco puede acceder al mecanismo del descuento de sueldo, ¿sí? Bueno, imagínense lo que es ese proyecto, ¿no es cierto? O sea, todos los intereses que toca, ¿no? Bueno, sí, el de vuelta única está para tratarse ahora en el Senado, ¿no? Sí. Ya lo aprobó diputados, está para tratarse en el Senado. Sí. 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 Bueno, tengo acá un paper con más de 10 proyectos, pero no quiero extenderme demasiado. Pero bueno, básicamente, obviamente esa estrategia la desarrollamos. Hemos impulsado desde el despacho muchos proyectos. Uno que me parece interesante, sí, lo voy a comentar porque dar con el contexto, que es, nosotros teníamos presentado hace 1 año y medio un proyecto de régimen de austeridad para el presidente de la Nación, grupos familiares y convivientes. Era un procedimiento un proyecto muy interesante que reglamentaba un seguimiento con la creación de una comisión bicameral en el Congreso de seguimiento de los gastos de la familia presidencial, que establecía qué gastos debían ser soportados por el erario y qué gastos por el funcionario. Bueno, fíjense a la luz de lo que pasó después, lo importante que hubiera sido tener una ley que reglamente qué es lo que hacen con nuestro dinero, en este caso el presidente y su grupo familiar. Pero bueno, esa sería, digamos, la primera estrategia. Ahora, claro, como en cualquier parlamento del mundo, la tasa de aprobación de proyectos es baja. O sea, la cantidad de proyectos que se aprueban versus los que se presentan son pocos. Piensen que en la Cámara de Diputados son 257 diputados. Si cada diputado presenta un proyecto por mes, tenemos 3.000 proyectos al año, ni cerca de lo que se aprueba. Entonces, la realidad es que si uno llega a la banca abrazado a un proyecto que realmente es el que quiere impulsar, bueno, probablemente la mayor probabilidad es que salga decepcionado, porque yo diría que la probabilidad es menos que 1 a 10, ¿no? de aprobación. Entonces, hay otra estrategia que nos parece muy interesante, que ya es la pregunta que buscamos responder es distinta, que es, bueno, ¿qué cuestión anticorrupción o de transparencia puedo incluir en este proyecto que estoy o escribiendo o revisando? ¿Sí? Que va de la mano con lo que comentaban Cecilia y María Eugenia, que es que uno hoy, donde toca, bueno, Miguel en realidad, ¿no? También, donde uno levanta un papel, encuentra falta de transparencia o encuentra problemas de corrupción. Entonces, lo que nosotros decimos es, en todos, si nosotros nos mentalizamos, estoy seguro que en todos los proyectos podríamos encontrar algo para mejorar. Y fíjense la potencia que tendría la idea si todos los legisladores tuvieran este chip, porque cada proyecto que se aprobaría tendría una mejora en materia de transparencia y en materia anticorrupción. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros impulsamos hace 1 año y medio, y lo volvimos a incluir en nuestro proyecto de paquete fiscal, un proyecto de régimen interjurisdiccional de compensación tributaria. Muy breve. ¿Cuál es el problema? Si ustedes tienen una pyme acá en Santa Fe, en Buenos Aires, donde sea, le venden al resto del país, cuando mandan la factura, el pago no llega entero, llega mordisqueado por rentas provinciales, por municipios, los famosos mecanismos de retención y percepción que están en estos días en los noticieros, ¿no? El mayor problema viene a nivel provincial y municipal. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponíamos? Proponíamos que mínimamente, ¿cuál es el problema acá? Perdón, sigo con el problema. Usted es el dueño de la empresa y de repente le vendió a la provincia de Misiones, pero en Misiones no tiene actividad relevante, con lo cual que me reconozcan un crédito fiscal en Misiones es lo mismo que nada. Entonces se acumulan y no te lo devuelven. Cualquiera que tuvo la experiencia sabe que es muy difícil que lo devuelvan. Entonces, el proyecto era conceptualmente sencillo, que era establecer un sistema por el cual el contribuyente pudiera pedir la compensación entre diferentes niveles de gobierno. Entonces yo podría compensar un crédito fiscal de ingresos brutos en provincia de Misiones contra el IVA, por ejemplo. ¿Y cuál es el, digamos, y dónde se hace el clearing? Bueno, el clearing se hace porque en definitiva todas las jurisdicciones reciben directa o indirectamente coparticipación. Entonces, ahí estaba la FIP haciendo el clearing. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es el problema de transparencia que están resolviendo acá? Bueno, lo que dice el señor,
que esa plata a mí no me la devuelve nadie. Entonces, si yo junté una suma relevante en una provincia determinada y quiero pedirlo que me lo devuelvan, en algún momento voy a tener que ir a un gestor local que me va a cobrar un porcentaje que no sabemos bien qué retribuye. Pero en algún momento el gestor, parte de lo que me vende es que habla con el funcionario para que el reclamo salga. ¿Se entiende? Yo no sé a dónde va eso. Y en algún punto, no sé si me importa, pero digo, ahí hay falta de transparencia. Cosas como esas uno puede encontrar en prácticamente todos los proyectos que uno analice, ¿sí? Entonces, ese enfoque a mí me parece muy valioso y realmente lo aplicamos. Entonces, otro caso, por ejemplo, a ver, otro proyecto interesante para mencionar. Bueno, hace poco presentamos un proyecto, bueno, claro, nosotros originalmente habíamos presentado un proyecto para eliminar los impuestos mínimos al tabaco, que lo incluimos de vuelta en el paquete fiscal. Ahí hay un gran problema, que por suerte, bueno, ahí se pudo corregir en la aprobación de la ley bases. Otro caso, por ejemplo, hace poco presentamos la actualización de los montos de la ley penal tributaria, ¿sí? Que están muy bajos. Originalmente eran $100.000 la evasión simple en el 96 cuando se creó el régimen. Actualmente ese mínimo es $1.500. O sea, si ustedes tienen una evasión superior a $1.500, $1.500.000 pesos, no solo pueden sufrir sanciones administrativas, sino que además pueden ir presos. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema acá? Además de todo el dispendio jurisdiccional y demás que resuelve, porque conduce a una sobrepersecución si se baja mucho el piso. ¿Cuál es el problema? Bueno, que del otro lado hay muchas veces un accionar extorsivo del inspector que va a la empresa y le dice, che, pero mirá que te puedo hacer una denuncia penal por esto. ¿Se entiende? Entonces, a buen entendedor pocas palabras, digamos, pero poner el límite donde tiene que estar también fomenta que no se produzcan algunas malas prácticas, ¿sí? Bueno, acá también, por supuesto, tengo un montón de proyectos para comentarles. Con gusto, si quieren en las preguntas o en el corte les comento más, pero para no alargarlo. Entonces, le mandamos el boletín, sí, ahí. Exactamente, sí, todos los meses, sí, tal cual. Entonces tenemos esas dos estrategias de orden legislativo y bueno, y la tercera estrategia claramente tiene que ver con el control del poder, ¿no es cierto? Que acá María Eugenia me va a ayudar, porque hemos hecho muchas cosas juntos, ¿no? Pero bueno, claramente esta cuestión de que el problema de la corrupción y la falta de transparencia está tan extendido hace que todos tengamos que estar atentos. Por supuesto que eso le cabe mucho más a quien ha tenido el alto honor de acceder a una banca de legislador, y nosotros tratamos de hacer honor a eso. Algunos casos que les quiero contar que impulsamos, voy a dejar para el final los casos estelares de María Eugenia, que son Chocolate Ribó y Insaurralde, pero voy a comentar, bueno, yo si se acuerdan, a fin de año pasado, el gobierno saliente volvió con esta práctica de vender estos seguros de cambio que en esta temporada se llamaban LEDIVs, ¿no? Que eran unos bonos públicos que se accedían a dólar oficial. Bueno, nosotros ahí pedimos informes, presentamos proyectos de informes en la Cámara y finalmente, junto con la diputada Campagnoli, se presentó una denuncia penal contra el presidente del Banco Central y contra los gerentes que están autorizando esa práctica. La denuncia va bastante despacio, pero la realidad es que por el impacto público que se generó cuando se conoció el tema, y modestamente creo que la denuncia de los diputados ayudó, la práctica se suspendió. Se habían vendido unos 10.000 millones de dólares de estos bonos y ellos desactivaron la operatoria, ¿sí? Entonces, bueno, todavía no logramos que se condenen a los culpables, pero por lo menos logramos limitar la operatoria, ¿sí? Otro caso que también involucró al despacho de la doctora Campagnoli tiene que ver con la pelea que vimos contra AISA y su gestión anterior, ¿no? Primero, cuando compraron esas camionetas Kangoo a $42.000 cada una, flor de 4x4 te compras con $42.000.
Y bueno, y después cuando se anunció la renovación anticipada del contrato de gestión de la planta, que involucraba utilizar un anticoagulante que solamente produce una sola empresa, cuando se podrían utilizar otros coagulantes donde habría competencia. También ahí se presentaron pedidos de informe y se iniciaron denuncias penales. Y bueno, y después quizás los casos más que estuvieron más en los medios, porque nos acompañó, impulsó, nosotros fuimos apoyando a María Eugenia, también estuvo Javier Iguacel. Primeramente la denuncia, cuando estalló el caso de Chocolate Rigó en mayo de 2023, perdón, en agosto del 2023, y decidimos, María Eugenia valientemente, y por supuesto Javier y Ricardo, decidimos impulsar esas denuncias. Para que se den una idea, en el caso de Chocolate Rigó, nosotros decidimos denunciar a los jueces Villordo y Benavides, como comentó María Eugenia hoy, que son los que escandalosamente habían dictado la nulidad de todo lo actuado, lo que significaba dejar libre a Chocolate y a su celular, digamos, ¿no? Nosotros iniciamos 4 expedientes en ese momento. Iniciamos ante la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura, o sea, iniciamos el juicio político contra los jueces. Iniciamos ante la Secretaría de Control Disciplinario de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene una oficina de control disciplinario. Hicimos una denuncia ante el Ministerio Público Provincial para que se investigue el prevaricato de estos jueces. Y también hicimos una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Con suerte bastante mixta, debo decir, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que decir que hoy Chocolate Rigó sigue preso, en parte por el Estado público que tomó la cuestión y que hizo que ese fallo que firmaron estos jueces luego fuera revocado por la Cámara de Casación, ¿no es cierto? Digo esto porque también nos enteramos hace muy poco que la Comisión de la Legislatura de Juicio Político rechazó la denuncia, el inicio de juicio político que nosotros presentamos por unanimidad, que no es un dato menor, ¿no? Que es lo que comentaba María Eugenia hoy más temprano, ¿no? Entonces ya no es un solo partido acá, no es un tema partidario, parece, ¿no? Hace poco también recibimos la mala noticia de que se desestimó en el Ministerio Público se desestimó la denuncia por el prevaricato. También ahí Eugenia siempre para adelante, eso lo apelamos ante el fiscal de Cámara, volvió a ser rechazado, o sea, cuesta mucho, ¿no? Ahora lo voy a retomar esto cuando veamos un poco los aprendizajes y demás, pero bueno, va todo a la cuenta de que cuando uno va contra el poder, bueno, no es fácil, ¿no es cierto? Y finalmente, un breve comentario sobre el caso de Insaurralde, ¿no? También nosotros lo hemos denunciado ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que por suerte retuvo. Se consiguió que se quede el caso en la Justicia Federal, aún contra la opinión del propio juez, pariente del exministro de la provincia. Bueno, ahí está María Eugenia también empujándolo, nosotros lo hemos trabajado. Entonces, en esas 3 áreas se llevó a cabo nuestro trabajo, en esas 3 áreas lo llevamos para adelante y quería cerrar un poco, por lo menos esta parte, después luego si hay preguntas con gusto, pero a veces uno... Voy a terminar de esta manera, ¿no? Era agosto de 2023. Se habían dado las PASO en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo había sacado un 32%. La segunda fuerza un 29%. La tercera fuerza un 24%. Agosto de 2023. En septiembre de 2023 estallan los casos Chocolate Rigó y Insaurralde. ¿Sí? Que además ahora vieron que
está todo este tema de que ahora todo está grabado, ¿no? Entonces yo no tengo recuerdo de casos que hayan explotado tan visiblemente, ¿no? Hoy pasan esas cosas, ¿no? Es muy espectacular, como en otro momento era impensable que un caso de corrupción estallara tan gráficamente ante las cámaras, ¿no? En agosto se dan las PASO, en septiembre explotan estos casos, se hacen las denuncias, se van a los medios, se hace un esfuerzo muy grande, un sacrificio personal muy grande. No me corresponde a mí que lo... Perdón. No. Ya está. No, ellos soportaron presiones muy, muy importantes. Llega octubre, las elecciones generales, ¿y qué pasa? No. El oficialismo saca un 40%. Ya voy cerrando. Entonces uno se queda con la pregunta, si vale la pena un poco esto, ¿no? ¿A dónde nos conduce o a la gente le interesa lo que hablaba más temprano también en el panel de los periodistas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que hay estos pequeños logros. Chocolate Ribó sigue preso, los casos se conocen. Yo creo que si uno para hoy mismo en la vereda gente al azar y le pregunta si conoce los casos, le va a decir que sí, que los conoce, que los escuchó la gran mayoría. Entonces, uno aprende también que en democracia no es ir en una moto, frenar y doblar para otro lado, sino que por ahí la cosa es más a largo plazo, es girar el timón 10 grados y que por ahí el barco de acá a muchos kilómetros gire, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos esos aportes son importantes creo que estos aportes son importantes y creo que todavía no terminó la película, ¿no? Entonces, nosotros estamos analizando esto hoy a esta altura de 2024, pero esto sigue, la lucha sigue y los resultados yo creo que van a llegar porque hay gente como ellos que van a seguir peleando por todos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, perdón por esto, pero... Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias a esta mesa. Marcos, te comento una cosa que nos une. Mirá vos qué casualidad. Mi referencia nacional es Miguel Ángel Pichetto, que junto con López Murphy vienen haciendo un trabajo impecable y un gran equilibrio para sostener la crisis que estamos atravesando. Así que para mí un orgullo haberte escuchado, igual que a María Eugenia. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí les pido, como dijo hoy Caballero, que tratemos de ser breves en las preguntas. Tenemos el almuerzo, donde seguramente ahí van a poder compartir y charlar personalmente con cada uno de los integrantes de este panel. Pero si alguien quiere hacer ahora una pregunta, los escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias a todos y en un rato seguimos con más paneles.